Buenos días, amada familia, que Dios te bendiga. Hoy estos nuevos pactos con José Luis Padrón, el mejor pacto que hizo su Hijo, Dios con su Hijo Jesucristo. Una hermosa bendición, amada familia, para que entendamos lo que es el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia fue dado, nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó para traernos un nuevo pacto. Y dice la palabra de Dios que si creemos que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, depositamos la fe en su sangre preciosa, somos bautizados con el Espíritu Santo, es rescatada nuestra alma. Amada familia, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, encomendó al apóstol Pablo para que trajera 13 cartas al pueblo extranjero. Amén. Ahí están las enseñanzas de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. La hermosa bendición de que cada persona debe leer estas 13 cartas para su enseñanza, para vivir por fe en la gracia. Un tiempo de gracia que va a ser hasta el día del arrebato. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Un párrafo que te vamos a estar leyendo. Debido a las enseñanzas que el Espíritu de Cristo le dio al apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya no está. Escribió 13 cartas para que la iglesia de Cristo fuera dirigida por estas enseñanzas. Y estas enseñanzas son las que vamos a ser nosotros juzgados por estas enseñanzas, si cumplimos o no cumplimos estas enseñanzas. Primera de Corintios 14, 37 y 38 lo dice, que esos son nuestras enseñanzas, mandamientos del Señor recibió el apóstol Pablo para los extranjeros. Y ahí están todos nuestros mandamientos. Y puedes ver Romanos 13 para la ley moral. Puedes ver ahí. Y puedes ver el capítulo 1 del libro de los Efesios, que recibimos bendiciones espirituales en Cristo Jesús, que es por fe y no por vista. Nuestro evangelio es espiritual. No es lucha contra carne ni sangre. Es contra espíritus inmundos de las tinieblas que tientan a las personas, tentan a los hijos de Dios para que caigan en algún pecado, en algunas cosas, alguna influencia. Pero la palabra de Dios nos da una promesa de que el que es bautizado con el Espíritu de Cristo, promesa del Padre, protegido por Dios. Y dice que la palabra de Dios, que en este nuevo pacto y en estas cartas que le dio el Espíritu Santo al apóstol Pablo, escritas ahora para nosotros, y vivir el Evangelio de la Gracia. Amén, amada familia. Al apóstol Pablo se le dio la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga, ¿verdad? Muchas personas piensan que están allá, como llaman la segunda venida de Mateo 24:29. Piensan que ese Mateo 24:29 es para nosotros. Pues no, Mateo 24:29 es para después de 7 años de tribulación. Nosotros somos la iglesia salimos antes de 7 años de tribulación. 7 años de tribulación van a quedar después del arrebato, y después va a venir el milenio, reinado de nuestro Señor Jesucristo, mandado por el Padre, reino de Dios en la tierra. Amada familia, nosotros somos hasta la venida de Cristo. ¿Cuál venida? Segunda de Timoteo 4:8. Esa es la venida de Cristo. Hasta el día del arrebato, tiempo de gracia. La gracia inicia de que Jesús resucita, la gracia en el Espíritu Santo, hasta el día del arrebato. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, te lo voy a estar leyendo y mostrándote algunas cosas aquí en la venida del Señor, pero esto es una venida espiritual, amada familia. Nosotros no somos que lo veremos, no. Los del milenio sí tienen que ver a Jesús, porque habrá un solo pastor y un solo rebaño. Unirá también el Señor el pueblo judío y todas las naciones para empezar al Señor a gobernar en el milenio. En los 7 años de tribulación, el anticristo, después que salga la iglesia, después que salga la gracia, viene el anticristo y se le va a permitir gobernar la tierra por 7 años. Ahí lo que va a haber es pura odio, rencor, todo. Va a venir la ira de Dios contra los que adoren el anticristo y la bestia y se dejen poner el 666. Más familia, yo quiero que lea y ponga atención a este mensaje que es de bendición para tu vida. La venida del Señor de Jesucristo, ¿cuál anhelamos nosotros? La del arrebato, antes de 7 años de tribulación, la iglesia de Cristo. Dice 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivamos
lo que habríamos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Más familia, es algo importante de cuando las personas dicen, mira, si viene el arrebato, va a partir la iglesia de Cristo. ¿Cómo nos alineamos a que viene el arrebato? ¿Qué es alinearse? La fe en la sangre de Jesús, esa es la fe. Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, ese es alinearse. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, quiere decir que mi fe en la sangre de Jesús me perdona todos los pecados para vida eterna. Amén. Entonces, pero mira cómo dice el versículo 14, ¿verdad? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los muertos en Cristo, que murieron creyendo que Jesús murió y resucitó por sus pecados. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amada familia, los muertos en Cristo primero resucitarán. Los cuerpos van a resucitar, para ser cuerpos transformados, porque esos cuerpos no pueden entrar al cielo. Esos cuerpos están llenos de pecado, entonces el Señor los transforma, le da un cuerpo nuevo a esas personas que murieron y creyeron en Jesucristo, que murió por sus pecados. Entonces van a ser arrebatados. Y dice el 17, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, para ese momento, si el arrebato viene ahorita, nosotros seremos también arrebatados justamente con ellos. ¿Qué va a pasar, amada familia? Que estos cuerpos no pueden entrar al cielo, porque estos cuerpos están llenos de pecado. El apóstol Pedro dice que son inmundicia. Estos cuerpos están llenos de inmundicia. Estos cuerpos van a ser transformados, por eso que un abrir y cerrar de ojos va a ser transformado, ¿verdad? De algo corruptible a lo incorruptible. Entonces tiene que ser un abrir y cerrar de ojos, ¡pum! Tiene que ser transformado, y vamos a ser transformados por el Señor. Amén. Sería una hermosa bendición, amada familia, que en estos tiempos, que la venida de Cristo ya está cerca, muchos serán esta bendición. Muchos de estos tiempos van a recibir esta bendición. Pero la bendición es que la preparación de la venida de Cristo es espiritual, amada familia. Tenemos una primera venida del Señor que lo vieron. Como dicen, la segunda venida, como dicen allá en el milenio, donde el Señor va a reinar, allá en su segunda venida en el milenio, después de 7 años de tribulación, lo van a ver. Pero aquí hablan de una venida del arrebato, de una venida de sacar a la iglesia de la tierra. El Espíritu Santo va a sacar a todas las almas que recibieron, que creyeron que Cristo murió y resucitó por sus pecados, por fe en su sangre. Todas esas personas van a ser arrebatadas individualmente, porque la salvación es individual. Amada familia, va a ser sacada en la iglesia de Cristo, o sea, el cuerpo de Cristo. Van a quedar muchas personas para la gran tribulación. ¿Por qué, amada familia? ¿Por qué quedarían muchas personas para la tribulación? Por no estar alineado con Cristo. ¿Cómo es alineado con Cristo? Por fe en la sangre de Jesús. Entonces, ¿qué sería? Por fe recibo su gracia, algo que no merezco, ¿verdad? Por fe recibo su amor derramado en la cruz, y soy salvo por fe. Es una gran bendición. Amada familia, en la confusión está pasando mucha gente. Está pasando de que muchos cristianos están en el infierno, pensando de que están porque no obraron
para el Señor, porque no obraron. No, la salvación es por fe, por fe. Tu obra es fe en la gracia de Jesús, en el amor de Jesús, en lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Que están en el infierno muchas personas porque no se alinearon como dice la palabra de Dios, como lo dice 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Que dice que si creemos que Cristo murió y resucitó, por fe, si creemos, por fe en su sangre, por nuestros pecados, no cuentan los pecados, fueron perdonados los pecados por fe, porque así es el Evangelio, amada familia. Somos justificados por fe, nuestras transgresiones fueron justificadas por haber tenido fe en la sangre de Jesús. Eso es alinearse con Cristo. Muchas personas piensan que alinearse con Cristo es dejar de pecar, amada familia, y con esto no te estoy diciendo que vayas y peques, porque eso es problema tuyo si tú pecas, ¿no? Las personas siguen pensando que por obra van a ser salvos. ¿Qué es una obra? Obrar en la gracia. Obra, sí, hay que obrar en la gracia, porque ya eres salvo, no para ser salvo. Porque piensas que vas a dejar de pecar, o pecando voy a ir para el infierno. Estás obrando, amada familia. O piensas porque eres muy bueno y te portas muy bien, vas a ir para el cielo. No, amada familia, estás obrando. Quiere decir que la única obra es fe en la gracia de Jesús. Fe en el amor de Jesús en la cruz para ser salvo. Eso es alinearse con el Señor. Alinearse no es dejar de pecar o ser más bueno, ser menos bueno, ser más bueno, hacer obra. No, porque ni siquiera van a ser salvos, amada familia, por obrar en la gracia. No, van a ser salvos por fe en la gracia. Es la salvación. Eso es alinearse para el arrebato, amada familia. Amada familia, yo te dejo un mensaje corto. Quiero darte un mensaje corto, porque aquí es como alinearse. La muerte del Señor anunciada hasta que Él venga. Aquí están nuestros mandamientos en Romanos a Filimón, segunda de Corintios 5:10. Ahí está nuestro tribunal para salvados, no el del Apocalipsis, amada familia. El juicio gran trono blanco, tú lo lees bien, y ahí es para puro los que son muertos, y Dios es juez de vivos y muertos. Nosotros estamos vivos por la fe en la sangre de Jesús. Vamos a ser justificados en un tribunal de salvados, donde no hay perdidos. En el tribunal de los muertos, son tribunal de perdidos, donde no hay salvados. Amada familia, es una bendición conocer la verdad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí están nuestros mandamientos, amada familia. Aquí dice la palabra de Dios: injusto, ¿quién es injusto? Uno que no ha sido justificado por Jesús. Los justificados por Jesús son por fe en la sangre de Jesús, que creyeron que Cristo murió y resucitó por sus pecados, amada familia. Entonces, resulta ser que Dios no vino a buscar justos, sino pecadores de arrepentimiento. Muchas personas dicen, no, yo no se me hace falta el evangelio, no, yo estoy bien, yo me porto bien, yo hago aquello. Pues no es justo. Pero nosotros, injusto. El justo murió por los injustos, porque los injustos creyeron y dejaron de ser injustos, y ahora fueron justificados por fe en la sangre de Jesús, que creyeron y murieron por sus pecados para ir a vida eterna. Amada familia, debe entender un mensaje claro, que el primer pecador en la lista de Dios en este mensaje es el injusto. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y de ahí para abajo, los fornicarios, los idólatras, los sodomitas, todo eso. Amada familia, el primer pecador en la tierra es el que no cree en Jesucristo, el que no deposita la fe en que Cristo murió por sus pecados. Amada familia, es una hermosa bendición conocer la palabra de Dios, porque la palabra dice que ningún fornicario, pecador, transgresor va a entrar al reino de los cielos. Pero es que el injusto tampoco. El injusto es uno que no creyó en Jesucristo, no se dejó justificar por Jesucristo. O sea, el justo murió por los injustos, y para que muchos creyeran en Él y fueran justificados por fe en la sangre de Jesús. Amén, amada familia. Hoy en día vemos muchas personas confundidas con este tema. Primera de Corintios 6:9, amada familia. Mira cómo dice. Mira cómo dice la palabra de Dios. Para que tengamos un mayor entendimiento en la enseñanza que nosotros tenemos hoy en día. Para bendición. Porque el primer pecador no es el fornicario, el terrenal. No, el primer pecador para Dios es, o sea, un pecado celestial. Pecar contra Dios.
Pecar contra Dios es el injusto, amada familia. No el que Jesús justificó. Jesús justificó. Dice, 1 Corintios 6, 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, ¿quién es un injusto? Una persona que no fue justificada por fe en la sangre de Jesús. Ese es un injusto. Injusto. Y dice, entonces dice, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni heredarán el reino de Dios. Amada familia, pero ¿cuál es el primer pecador de este grupo? El que no cree en Jesucristo. El que no cree en Jesucristo va adelante, va de primero. El que cree en Jesucristo deja de ser pecador, deja de entrar en esta lista. Eres justificado por fe en la sangre de Jesús. Cristo murió por tus pecados. ¿Por todos mis pecados? Sí, por todo. Hasta el día que parta. Dice el 11, mira cómo dice el 11. Y esto, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quiénes son estos? Los que el Señor justificó, amada familia. Por querer en Jesús. Algo, amada familia, que las personas no van a poder entender. No van a poder entender de que el primer pecador en la tierra es el que no creyó en Jesús. No creyó que Jesús murió por sus pecados. Ese es el primero, el que va delante ante todo, el fornicario, todo lo que dice la palabra de Dios. El 11 dice, esto éramos nosotros. Y podrían pasar algunas cosas, sí, pero ya no es la liberación, ni nada de eso. Y fuimos justificados. Cualquier pecado que se cometa fue justificado. La religión no va a entender esto, amada familia. No olvides eso, que no lo va a entender. No va a entender, dice. Hay algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, amada familia. Por eso es que dice lo injusto. Ahora, en el mundo espiritual, en la palabra de Dios, ¿qué llama a Dios injusto? Una persona que no ha creído en Cristo. Es un injusto. Justo, una persona que se hace justo con sus propias fuerzas, con sus propias obras. Y los justificados por fe en la sangre de Jesús, los que creyeron en Jesucristo. Somos justificados por creer en Jesucristo. Él pagó nuestros pecados. Él pagó nuestra deuda. Amén, amén, amada familia. En vez de pagar nosotros por los pecados que cometemos, pagó Él. Por su gracia, por su amor, es que somos salvos. Amén, amada familia, por fe en su sangre. Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Y lo creemos, somos salvos. Si no lo creemos, no somos salvos. Pero la fe en la sangre de Jesús es la que salva. Y lava el alma, regenera el espíritu. Y después este cuerpo va a ser transformado el día del arrebato, amada familia. De un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Una transformación, porque este cuerpo no puede entrar al cielo. Dice la palabra que la carne y sangre eran el reino de Dios. Por eso es que Dios va a perfeccionar la obra. Filipenses 1:6. Él perfeccionará la obra hasta el día de Cristo, hasta el día del arrebato. Amén, amada familia. Te dejo este hermoso mensaje. En el Evangelio de la Gracia, el pecado celestial es no creer en Jesucristo, amada familia, que murió por tus pecados. Lee Filipenses. Lee 1 Tesalonicenses 4:13, el versículo 14, léelo y estúdialo. ¿Cómo van a ser alineados las personas en el arrebato? Tiene que ser así. Alineados para salir de las confusiones que tienen muchas personas. Romano a Filimón, en esa va a ser jugada la iglesia de Cristo. Los bautizados con el Espíritu Santo. Ahí, amada familia, en un juicio de bendición, ahí tenemos nuestras bendiciones. No las puedes ligar con lo que Jesús profetizó en Mateo 24 para los 7 años de tribulación. No lo puedes ligar con lo que Jesús profetizó en Mateo 25 para el milenio. No lo puedes ligar. No puedes ligar el bautismo de Juan el Bautista con el bautismo del Espíritu Santo. No, porque el mismo Juan dijo, yo bautizo con agua para arrepentimiento de pecado. Mas el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de ser, se bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Entonces vino un nuevo pacto, amada familia, ser bautizado por fe, lavado con la sangre de Jesús, y nos justifica y nos bautiza con el Espíritu Santo. Fueron pagados nuestros pecados por Cristo en la cruz, pagó una deuda que nosotros no merecemos,
que no merecemos que la pagara Él, tenemos que pagarla nosotros. Y resulta ser que Él la pagó por nosotros. Amén, amada familia. Yo te entrego este mensaje de bendición para que entendamos, amada familia, justificados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1, un don que recibimos, por todas partes sale. 4.25 del libro de Romanos, un don que recibimos por la bendición de la gracia. Efesios 2.8, ¿no? Somos salvos por gracia. 2.5, Efesios 2.5, es una bendición, amada familia. Tito 3.7, por gracia, por fe en su sangre recibimos ese amor. Algo que no va a entender la religión, amada familia. Y tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo para entender que nuestros mandamientos están en 13 cartas del apóstol Pablo. Esa es la bendición de la iglesia. Que hay algunas cosas que podemos leer de los apóstoles, claro, porque yo traigo el Evangelio de los apóstoles. Podemos leer toda la Biblia, donde habla del nuevo pacto, la hermosa bendición de la fe en la sangre de Jesús. Sin derramamiento de sangre, amada familia, no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado. Y el único sacrificio, uno que santifica, que quita el pecado, que libera y que salva, la fe en la sangre de Jesús, una sola vez para siempre. Amada familia, Hebreos 10.14 lo puedes leer, y 15, el nuevo pacto, la hermosa bendición para tu alma. Hay que salir de confusiones, amada familia. El Evangelio no es natural, el Evangelio es sobrenatural, por fe no se ve, amada familia. Esto no hay que discernirlo humanamente y razonamientos humanos, no. Si esto no se discierne espiritualmente, o sea, que tienes que creer en ese sacrificio para que sea bautizado con el Espíritu Santo, en la fe en la sangre de Jesús, para que entiendas de que vas a ser arrebatado, vas a ser tomado, se van a desaparecer mucha gente. De allá cerca, amada familia, el arrebato. Amada familia, no lo pueden ligar con el milenio, no lo pueden ligar con el sistema de tribulación, porque la salvación en la tribulación es por obra, por fe y obra. No puedes negar a Jesús y no puedes dejarte marcar 6.6, 7 años de tribulación. En el milenio, Mateo 25 dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos se dio talento. Juicio a las naciones, allá el reino de los cielos se va a reinar allá. Aquí es por fe, amada familia. Escucharemos la trompeta, nada más, porque es por fe, no es por vista. Van a haber muchas personas y las personas van a quedar, miren qué pasó con tantas personas que se desaparecieron. Fe en la sangre de Jesús. Alinearse, amada familia. Alinearse. No es como dice la persona, deja de pecar aquello. Tú tienes que dejar de pecar, claro. Tú sabes que no tienes que pecar, eso lo sabe todo el mundo. Ahora, alinearse, ¿qué es? La verdadera fe salvadora, la fe en la sangre de Jesús. Examinaos vosotros mismos si estás en la fe salvadora, si estás en la enseñanza salvadora, si estás en el mensaje que Cristo mandó a dar en aquella época con el apóstol Pablo, ahora guiado por el Espíritu Santo, Romanos 8.14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Cristo, estos son hijos de Dios. Amén, amada familia. Juan 16.13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, nosotros no, sino que el Espíritu nos hará hablar a nosotros. Amada familia, que Dios te bendiga, amada familia. Que sea de hermosa bendición y que entiendas el Evangelio de la gracia y que busques estas 13 cartas. Estas 13 cartas, ahí está la enseñanza, léela. Dios te va a revelar muchas cosas por medio de esas 13 cartas, porque ahí está todo. Está el tribunal de nosotros, está cómo nosotros comportarnos, está cómo nosotros alejarnos del pecado, cómo vivir en santidad, cómo ser arrebatado, cómo está el tribunal de Cristo para nosotros, cómo todo está ahí, amada familia, todo ahí en esas 13 cartas. Las otras salen para si tienen tribulación, el Apocalipsis, para allá, para los que se quedaron. Ahí sale en 13 cartas de nosotros, cómo estamos inscritos en el libro de la vida. Todo, cómo somos templo y moral del Espíritu Santo, cómo la nueva iglesia, todo, amada familia, en la gracia, en el amor al Señor. Amén, amada familia, escudriña y búscalo, estos mensajes bonitos y hermosos del Espíritu Santo, porque son mandamientos del Espíritu Santo. Amén, amada familia, que Dios te bendiga, amada familia. Que la bendición y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo llenen tu casa, llenen tu hogar, llenen tu vida, llenen tu familia. 1 Timoteo 5.8, la fe que recibe salvadora por la fe en la sangre de Jesús es por fe. Y tu casa es tu iglesia, amada familia, tus hijos. No puedes negar esa fe, porque esa fe, si niegas la fe salvadora en Cristo Jesús, sería peor que un incrédulo.
y es tu casa, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu iglesia. Amén, amada familia. Templo y moral del Espíritu Santo. Para ir al reino de Dios, a ser arrebatado antes de los 7 años de tribulación. Fe en la sangre de Jesús. Cristo murió y resucitó por tu pecado. Léelo. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén, amada familia. Y esto es un nuevo pacto con José Luis Padrón. Una hermosa bendición y grande, poderosa. De señal de este pacto es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz para vivir un nuevo pacto de gracia, de amor y de misericordia. Amada familia, y están aquí en estos 27 del nuevo pacto, que tampoco lo puedes ligar, porque aquí hay carta para los hebreos, hay carta para tiempos del milenio, hay cartas que se hablan para la gran tribulación, profecías de Jesús para la gran tribulación. Amada familia, no puedes ligar las enseñanzas, confundes a la persona, sino las enseñanzas claras. Y aquí está la enseñanza desde Romanos a Filemón, y no las puedes ligar con otra enseñanza, amada familia. Que Dios te bendiga, amada familia. Que la bendición y la fe y el amor del Espíritu Santo y la oración de cada hermano, para que el Espíritu Santo convenza de castigo, de pecado y de juicio, y de creer en Jesucristo, porque el pecado de la humanidad es no creer en Jesucristo. Ese es el único pecado, amada familia. No creer, no tener fe en la sangre de Jesús, no creer que Cristo murió y resucitó por tus pecados, no ser bautizado con el Espíritu Santo. Ese es el pecado de la humanidad, amada familia, para no entrar al reino. Que Dios te bendiga, amada familia. Que la gracia y el amor y la comunión del Espíritu Santo, de Dios, de Cristo, de nuestro Señor, llene tu casa, llene tu hogar, y que sea de hermosa bendición. Y que cuando venga el arrebato seas arrebatado, seas recogido junto con el Señor. Amén. Que Dios te bendiga, amada familia.